amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa de Subversión. A lo mejor ya están hartos, a lo mejor no, pero pues yo veo que le siguen dando like, que siguen compartiendo, entonces quiero pensar que sí les gusta. Entonces por eso seguimos aquí haciendo unos programas para ustedes. Ya saben que son muy interesantes y que siempre traemos a alguien y personas que nos aportan, que nos dejan muchas enseñanzas, conocimientos. Y pues bueno, oigan, ¿cómo ven lo de Belinda y Nodal? Yo estoy al pendiente de los chismes, pero pues ya sabes, Beli, como sabemos que tú nos ves, pues si quieres venir aquí a darnos una exclusiva, puedes venir a tu programa a que nos cuentes qué pasó con Cristian Nodal. Pero bueno, vamos a lo que nos truje. Hoy el tema es las desventajas de ser invisible. Tal vez le suena un poco parecido el nombre a una película y un libro que hay sobre que se llama igual. Bueno, es las ventajas, yo digo, y esta vez es las desventajas. Y hoy nos acompañan Naomi de la Cueva y Daniela Velasco para platicarnos sobre la chinga que es, porque si es una chinga, ya nos platicarán ellas, vivir con discapacidad en la Ciudad de México y en México, ¿no? Y yo creo que en muchas partes del mundo también. Entonces, Naomi de la Cueva es estudiante de danza en la Academia de la UNAM, y Daniela Velasco es atleta paralímpica y nos ha representado 2 veces, entonces ya ahorita nos van a platicar un poco. Dani, Naomi, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes? Pues bien aquí, con frío, calor, lluvia, ya sabes que aquí los climas pasan todos en el día. Sueño, cuarentena. Sueño, cuarentena, hambre. Es viernes. Es viernes. Viernes puede salir, entonces pues bueno, aquí estamos distrayéndonos un poquito. Pues muchísimas gracias primero por aceptar la invitación, por regalarnos unas horas de su tiempo. No sé si les dije, van a durar 4 horas el programa, entonces... Voy por palomitas. Entonces tráiganse sus palomitas. Y pues bueno, no es cierto, a lo mucho unas 2 horas, dependiendo aquí la interacción que tengan las personas, pero que esperemos que sea muy buena. Y pues bueno, si me hacen favor de presentarse un poquito, ya más o menos yo doy una brevísima introducción, pero para las personas que nos están viendo, que las conozcan, quiénes son, cómo se llaman, de qué la giran o qué show, cuéntenos. Ok, yo soy Naomi Herrera de la Cueva, tengo 25 años, soy defensora de derechos humanos, específicamente de personas con discapacidad. Soy estudiante de danza en Danza UNAM. Soy la primera soy la primera estudiante de danza con discapacidad en la historia de la UNAM. Estoy próxima por estudiar la licenciatura en danza, donde también en la universidad en la que estoy planeando soy la primera alumna con discapacidad. Entonces vamos abriendo un poco de camino. Ambas somos fundadoras de Dubility MX, que es un proyecto de sensibilización y educación hacia el respeto que debe de haber hacia las personas con discapacidad. Y yo soy Daniela Velasco, soy atleta paralímpica, tengo 24 años y actualmente también estoy estudiando psicología. Y bueno, también he tenido el honor de representar a nuestro país en dos Juegos Paralímpicos. Y sigo entrenando y haciendo cosas. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que las dos tienen una trayectoria bastante cool, bastante chida. Ahorita ya nos irán platicando un poco más. Pero bueno, para empezar la entrevista y rompiendo acá un poco el hielo, que no creo que lo necesitemos, porque pues aquí el chisme no para. Pero platíquenme un poco cómo se conocieron, porque veo que pues se llevan bastante bien, son amigas. Cuéntenos esa historia. Madre, ya no me acuerdo casi. Creo que llevamos como 6 años de conocernos. Nos conocimos ¿6? Sí. En la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ambas estudiábamos en aquel entonces física. Creo que yo fui la primera en hablarle. Sí, creo. Estaba yo creo que perdida por algún lado. Seguramente. Y pues ya nos llevamos bien, empezamos a conversar como todos a nuestra edad. Nos hicimos amigas, empecé yo a tratar de defender sus derechos dentro de la facultad porque veía que eran inexistentes para la UNAM. Por ejemplo, me encanta una de las historias más representativas que tenemos juntas dentro de la facultad.
Es que no hay asientos solamente reservados en ninguna universidad para personas con discapacidad, pero particularmente en la Facultad de Ciencias, los grupos son enormes. O sea, en un salón de 50 personas cabemos hasta 200, ¿no? Sí. Entonces, tomábamos clases en el piso. Literal en el piso. Y pues ella, al ser débil visual, o toma notas o usa la madrecita esa como super zoom para ver el pizarrón y anotar, o está de pie. Es como, güey, qué pedo. Entonces me fui percatando de ese tipo de cosas e intenté defenderla lo más que pude hasta donde mi ignorancia en ese momento me dejó con la facultad. Sin embargo, no logramos absolutamente nada. Ok, entonces es gracias a Dani que tú empiezas como a meterte en este rollo de los derechos humanos, de promoverlos, de defenderlos. Sí, ella es la razón. Ok, Dani es la razón. Sí. ¿Y qué tipo de acciones implementaste o lograste como hacer ahí en la Facultad de Ciencias, que fue donde iniciaste? Que nos tiraran el avión y nos discriminaran a las dos y termináramos huyendo las dos por discriminación. Eso logramos. Ok, entonces ahí fue como una parte de que sufrieron discriminación, que es también una de las preguntas que les quería hacer. Obviamente saber... ¿Cómo? No sé. Bueno, llegamos un poco como... O sea, sí, Naomi empezó mucho a querer hablar con las personas, a querer como plantearles todo, a querer... Pues sí, poner cosas nuevas, como a querer dar soluciones, ¿no? Pero estaba un poco complicado. Ok, entonces, bueno, todos no es nada nuevo, sabemos que en México muchas personas hemos pues cometido o dicho alguna palabra o algún acto de discriminación que muchas veces no somos conscientes, porque justo es un tema que necesita visibilizarse o que ya está como tan arraigado. Por ejemplo, decir discapacitados, ya ahora sabemos que no se dice así, que eso es discriminación, que es personas con discapacidad, ¿cierto? También sí. En una plática Naomi me decía, no se dice adultos mayores, se dice personas mayores. Exacto. O sea, este tipo de cosas que a lo mejor en el lenguaje es como muy superficial o muy mínimo, pero que también pues todos la hemos regado por la ignorancia, ¿no? Porque pues es ignorancia, la verdad. Entonces, sí. Hoy estamos aquí para visibilizar todo este tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de discriminación han ustedes pues sufrido? Ya nos dijeron que en el ámbito de educación, que es, pero me lleva esto a pensar en la falta de espacios en los centros comerciales, en los lugares turísticos, en los espacios públicos. Es que toda la ciudad, o sea, México en general es inaccesible para prácticamente cualquier persona, ¿no? Pero siendo personas con discapacidad es aún más hostil, porque no está considerada a la persona con discapacidad como persona. O sea, somos, exacto, discapacitados y es como, nuestros derechos humanos para México es más como si nos estuvieran haciendo un favor. Justo. Y cero, pues no nos están haciendo un favor, ¿no? O sea, son derechos humanos. Sí. Punto. Entonces, ¿en dónde más se vive discriminación? En todo el país. Ok. Pues sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la Ciudad de México y bueno, todo el país es inaccesible en cuanto a, o sea, movilidad para salir en el metro, las banquetas, que van a las banquetas. Los ámbitos, ¿no? O sea, también está, aparte del educativo, o sea, todo lo que conlleva que el educativo lleve a discriminación laboral, que yo creo que es una cosa que también es de lo más grave, ¿no? O de lo más, pues sí, de lo más grave, si no tienes una preparación educativa y luego no puedes conseguir un trabajo pues estable y luego tu calidad de vida no es buena, entonces... Sí, pues va una tras otra, ¿no? Que cuando no debería de ser así. Oye, Naomi, platícame, ya me contaste cómo es que te inicias, que Dani fue la que te motivó para hacer esta defensoría de derechos humanos, pero ¿qué fue lo que te movió? O sea, ¿tenías ya una experiencia con una persona con discapacidad o tenías algún familiar o qué fue lo que te dijo decir, voy a hacer algo, o sea, quiero hacer algo? No, o sea, para mí mi primer acercamiento a una persona con discapacidad fue Dani. Creo, o sea, consciente, ¿no? Siempre he sido muy sensible al tema porque así me educaron a mí.
o sea, respeto a todos, ¿no? Pero realmente creo que Dani fue mi primer acercamiento a la discapacidad y madre, 6 años después, venos aquí. Después, o sea, nos conocimos cuando tenemos, bueno, hace 6 años. Sí. Y yo hace ¿Cuentas? 4, sí, súmenle. Y hace 4 años yo adquirí 3 discapacidades por una enfermedad. Entonces también como que sin querer Dani me preparó para lo que estaba por vivir. Ahorita coincidimos en que ambas somos débiles visuales. Bueno, más yo, mis otras 2, gracias. Pero realmente fue ella quien me acercó y quien me hizo entender la gravedad del asunto, no nada más como no puede estudiar, ¿no? Pero ¿por qué no puede estudiar? Pues porque no existen las condiciones, porque la gente no le interesa y bla, 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 bla. O sea, la responsable es Dani. Ella es la responsable. No, pero oye, qué responsabilidad tan bonita, ¿no? Está muy padre porque pues ya eso las ha llevado a hacer más cosas como Edubility, que ahorita nos van a platicar un poco. Dani, cuéntame tú tantito, ¿cómo te iniciaste en el deporte? ¿Cómo te metes a este mundo del atletismo? Yo, bueno, desde que era niña a mí me gustaba mucho ver los deportes, más los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero justo no sabía que existían los Paralímpicos. Entonces, pues, algún momento yo le dije a mi mamá que yo quería intentar algún deporte, todavía no sabía cuál, me gustaban ver, pues varios, me gustaba ver natación, la gimnasia, muchos, pero pues yo le había dicho que quería hacer un deporte. Después un día pues me di cuenta que mi favorito de ver y el que más me gustaba pues era el atletismo. Okay. Pues yo le decía que yo quería hacer ese deporte, pero no sabía si podía hacerlo porque pues yo no alcanzo como a ver las líneas de la pista y así, entonces pues no conocía una como manera de practicarlo. Creo que pasaron como 1 año y medio hasta que una amiga me invitó al Centro Paralímpico Mexicano y ahí pues yo empecé en natación, pero ya unos mesecitos después me enteré que existía el atletismo. Me dijeron que yo podía correr con un guía, ¿no? Pues para poder seguir las líneas de los carriles, para poder hacer una buena carrera, un buen entrenamiento y todo. Y wow, cuando conocí eso, pues me enamoré muchísimo del atletismo, me enamoré pues de todo, o sea, como de todas las sensaciones, me gustó muchísimo y me encantó mucho la idea de que las personas con discapacidad puedan hacer deporte y más a ese nivel que luego ves a gente haciendo cosas loquísimas. Y me enamoré de todo eso. Oye, qué padre. Fíjate que yo no sabía esto de, o sea, sí sabía que existen los Juegos Paralímpicos, pero muchas personas como yo, pues desconocemos justo esta parte de que corren con un guía, ustedes. Sí. De hecho, en algunas fotos que he visto, o sea, salen como unidos de la muñeca, ¿no? Con unas como tipo pulseras o algo así. Sí, bueno, sí, eso varía un poquito, es como un cordoncito, ¿no? Y tú llevas a tu guía pues al lado, la abrazada y debe de ir pues un poco coordinada, ¿no? La zancada, la abrazada. Y pues tu guía con su cuerpo te iba indicando así pues el camino, ¿no? Y aparte ellos te van como narrando la carrera, entonces está bien padre porque pues tú sales y ya te van diciendo, vas en tal lugar, llevas a tales personas, tales competidoras adelante, tales vas ganando. Tantos metros de esta chica. Ya perdiste. No, todavía no llegamos. Okay. Muy bien, oye, está muy interesante esta parte de cómo se han abierto estos espacios para las personas con discapacidad, que también, por supuesto, tienen derecho a desenvolverse en el ejercicio o en el ámbito que pues ustedes quieran. Ahora tú, Naomi, cuéntanos un poco de la danza. ¿Cómo es que entras ahí? ¿Siempre igual como Dani que te llamaba la atención? ¿O cómo terminas ahí en bailando en la UNAM? Siempre me llamó la atención danza, pero mi mamá desde chiquita me decía que tenía la gracia y gracia de un elefante para bailar. Ay, perdón. Entonces, pues no me involucré en danza y además, desde que era niña, o sea, a los 8 años, yo decidí que iba a ser astrónoma. Entonces, toda mi vida, hasta los 22, fue orientada a astronomía, que si física, cursos y bla, bla, bla. Entonces, realmente mi vida fue científica completamente.
artes no estaba muy contemplado, que digamos. Hasta que me dio el infarto, hice alguna locura, de la cual no quiero exhibirla en internet, pero llegué la vez que llegué por casualidad a danza, no está bien, exhibiremos. Me fui de viaje de fin de semana por mi cumpleaños, justamente hace casi 2 años, a Vancouver, a un taller de actuación. No me interesaba en absoluto actuación, pero me interesaba la persona que lo estaba dando, porque es mi actriz favorita. Ok. Y pues vámonos. Y al llegar en el taller y ver que todo el mundo era tan libre con su cuerpo y podía hacer cosas muy naturales, porque todos eran actores, y pues yo no pude. A mí me frustró muchísimo. O sea, para mí no me cabía en la cabeza en ese momento que yo no pudiera ser capaz de hacer algo. Entonces, al regresar a México, empecé a buscar algo relacionado con artes. Actuación quizá porque era algo que ya había probado justo en ese momento. No encontré nada, sin embargo encontré danza. Y pues, ¿por qué no? Y así entré a mi primer clase de ballet principiantes en la UNAM, y 2 años después, ahí sigo, y ahora con la mira a estudiar una licenciatura en danza. Ok, muy bien. Oye, está padre cómo la vida te lleva de pronto como a lo que, pues a lo mejor sí querías en el fondo o no, o te daba miedo y después ya descubres que pues eres buena, ¿no? En lo que estás haciendo. Ahora platíquenme un poquito, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Porque entiendo yo que hay física, sensorial, intelectual, y pues muchos de nosotros no ignoramos esa parte. ¿Cuántos tipos de discapacidad existen, más o menos? Hay 4 tipos. Okay. La motriz o física, cualquiera de los dos está aceptado, aunque es más correcto decir discapacidad motriz. Okay. La física está aceptado. La sensorial, que ahí incluye auditiva y visual. Que bueno, la auditiva también es otro tema, porque la comunidad sorda son todo un rollo que no se sienten personas con discapacidad, aunque médicamente y legalmente lo sean. Entonces, es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, sensorial son esas 2. Luego viene la intelectual y finalmente la psicosocial, que la psicosocial va más orientada a enfermedades psiquiátricas, por ejemplo. Ok. Esos son los 4 tipos. Si alguien dice discapacidad mental, está cometiendo discriminación, porque esa no existe. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Intelectual o psicosocial, depende. Pero mental es discriminación, y además puede ser, a veces lo usan mucho como insulto. Tú estás discapacitada de la mente. Ajá, sí, que a veces estás enfermo, ¿o qué, no? Es como, sí, tengo discapacidad intelectual, ¿algún problema? ¿Algún problema? Pues sí. Hace rato me comentaban un poco de que sí han sufrido discriminación, como su primera vez en esto fue ahí en la Facultad de Ciencias. Me imagino que han sufrido otros tipos de discriminación en otros lados. ¿Cómo manejan esta parte de la discriminación? Pues sí es un poco, es que es todo un tema eso, pero yo creo que es no sé, pues primero tienes que, pues por ejemplo, yo también, bueno, me gustaría así contar rápido. Cuéntanos. Tenemos todo el tiempo que queramos, ¿eh? Tenemos hasta mañana. Creo que lo primero que yo fui consciente era cuando tenía 6 años y iba a entrar a la primaria. Entonces mi mamá y yo, bueno, mi mamá me acompañó a recorrer pues muchas primarias, ya, o sea, ni siquiera sé cuántas, pero pues en muchas no, pues me decían que o sea, pues de plano no, en otras que no tenían como, o sea, que no tenían idea de qué hacer, en otras pues llegaron a decir así, como, pues no, es que todos los alumnos se van a atrasar y pues no, o sea, no puede pasar esto aquí, ¿no? E incluso llegamos a una primaria en donde la directora usaba bastones o muletas o algo así. Y pues no, tampoco. Entonces es como un poco, o sea, sí es un tema, yo creo que
que debes de manejar como contigo. O sea, bueno, en ese momento yo era como muy pequeña, ¿no? Y le decía a mi mamá cada que salíamos de una primaria, como, ay, pues ahí está bien, porque esa ni me gustó, ¿no? O cosas así. Como que tienes que darle un poco la vuelta y decir, bueno, o sea, obviamente lo tienes como una referencia de decir, oye, no es posible que esto esté pasando y yo quiero hacer algo para que esto mejore, pues para que las personas, pues, o sea, las personas con discapacidad pues que estamos viviendo aquí más grandes y que vienen pues nuevas generaciones afortunadamente, pues podamos tener pues algo mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un poco así como, pues sí, como ir tomando, o sea, obviamente causa un poco de enojo y de frustración y de, pues te sientes hasta triste, yo creo, ¿no? O sea, llega un punto en el que dices, bueno, creo que a veces el mayor problema no es tanto tener la discapacidad, ¿no? Sino todo pues a lo que te enfrentas y a lo que te gustaría que fuera como más sencillo, ¿no? Que es que debería de ser más sencillo. Pero personalmente creo que es un tema un poco más como, pues sí, trata de dar un poco la vuelta y de ver más bien qué se puede hacer pues para mejorarlo. Ok, muy bien. ¿Y tú, Naomi, cómo lo manejas? ¿Estás de acuerdo? ¿Es algo más personal, darle la vuelta? Sí, yo creo que sí, ella ahí depende mucho de la personalidad, porque por ejemplo, según la personalidad de Dani es algo que ella haría, pero yo no. O sea, yo me prendo en 3 segundos. Justo por eso te pregunto. Sí, o sea, tú me conoces, o sea, yo veo un coche estacionado en una rampa y es como, a ver, si te mueves o llamo una patrulla. Y llamo una patrulla. De hecho, mi mamá y yo nos hemos quedado hasta 3, 4 horas esperando una grúa para que muevan el coche. Y llega la patrulla y el dueño del coche a decirnos, ay no, perdón, no vuelve a pasar, fue rapidito. Sí, pero rapidito, 1, estás cometiendo un delito, y 2, ya estás afectando a alguien. Entonces, hasta que no hay sanción y hasta que no les duele, no lo van a entender. Yo sí soy mucho más de armas tomar. Claro, sí, y justo esa parte que dices, hasta que no a lo mejor no lo vives o no te pones en el lugar de la persona, pues pasa desapercibido, ¿no? Muchas veces, o cuántas personas no se estacionan en los lugares reservados para personas con discapacidad, que son los que están como más cerca en los centros comerciales, en los Oxxos, en fin, o sea, tomas el lugar de como si fuera VIP, y cuando no, o sea, es como por una necesidad, ¿no? No es porque me quede cerca. Sí, típico. Ay, es que son los privilegios o beneficios de tener discapacidad. A ver, privilegios y beneficios, ¿cuáles, no? O sea, simplemente son derechos que se están haciendo para estar en igualdad de condiciones. Exacto. Nada más no son privilegios, ni somos VIP, ni nada de eso. Ojalá fuésemos VIP. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí nos pregunta César López, hola Dani y Naomi, me gustaría preguntarles fuera de discursos, ¿nos podrían platicar con qué acciones concretas se invisibiliza a las personas con discapacidad desde el desarrollo de la ciudad o de las instituciones? Ok. Pues mira, lo primero que se me ocurre ahorita es algo, o sea, para mí es muy claro. Hay 3 tipos de discriminación según la Convención Internacional de los Derechos Humanos para personas con discapacidad de la ONU. En el artículo 24, que habla de educación, hace un apartado sobre estos 3 tipos de discriminación, que son segregación. Ok, tú, persona con discapacidad, tengo un lugar para ti, pero te vas con los tuyos, ¿no? Ok. No, pues igual. Sí, aún así te estoy como clasificando, ¿no? Ajá. Sí. Exclusión, que es como que persona con discapacidad, tú no tienes lugar aquí. Y finalmente, integración. Ok, sí, persona con discapacidad, claro, vente, pero tú te adaptas a lo que yo ya tengo y no encontrar un punto medio para beneficio de ambos, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, por ejemplo, tiene una ley, la ley de integración para personas con discapacidad. O sea, ya solo con el título están discriminando y de cierta forma es, fíjense, ciudadanía, cómo la discriminación está bien. Entonces, a mí se me hace una forma de invisibilizarnos porque le está diciendo que discriminación es correcto. Y viene ya de la Ciudad de México, ¿no? No estamos hablando de una empresa o cualquier cosa un poco más chiquita.
No Sí, sé. no, ya como del Estado, ¿no? O sea, Igual yo escuché, bueno, por ahí, hace no muchos días, que decía un chico que se dedica a hacer periodismo deportivo y que él ya está cubriendo también deportes paralímpicos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, las estadísticas nos dicen que tanto porcentaje de la población tiene discapacidad, ¿no? Y las estadísticas nos dicen que, así, pues las estadísticas, ¿no? Y sí, pero yo salgo a la calle y no veo a personas con discapacidad, ¿no? O no me doy cuenta, ¿no? Entonces es como, y él también hacía como una reflexión de, y entonces, por qué las personas no las puedes ver normal en la calle, caminando, o haciendo una vida pues normal, ¿no? O sea, él también como que reflexionaba en esto y decía, pues es que, o sea, sí, si todo estuviera adaptado y todo fuera, pues como tuviera que ser, más bien como tiene que ser, pues tú podrías salir a la calle y ver todo, pues, normal, ¿no? sí, es lo que le también comentaba con Naomi, o sea, es como tanta, no sé cuál sea la razón, sí, porque pues ya estamos como tan agobiados por la inseguridad, o sea, son tantas problemáticas las que vivimos, y también que, o sea, como tú nunca lo has vivido, o a lo mejor y no tienes algún familiar con discapacidad, pues te pasas así como, pues sí, una rampa, no te, o sea, no te fijas si está cuarteada, si está bien hecha, si está mal hecha, si hay rampas, si hay barandales, si hay ¿cómo se llama? El podotáctil, siempre se me olvida. Guía podotáctil. La guía podotáctil, o sea, justo porque como tú no te ves en la necesidad de usarlo, pues como, pues a mí está bien, o sea, subí bien las escaleras aquí en el metro, llegué rápido. Entonces, o sea, sí es como muy importante justo hacer esta visibilización. Y lo que me lleva a otra pregunta, ¿ustedes creen que las campañas de sensibilización funcionan, al menos las que se han hecho aquí en México? Porque pues sí buscan como influir, ¿no? En las personas, en la inclusión y demás, pero no sé, yo creo que sí como que le falta punch, falta algo. Falta punch. Mira, al menos yo creo que no es cuestión de nada más de visibilización. O sea, somos un país ignorante, así de fácil. Entonces nos falta educación, nos falta muchísimas cosas que no ni siquiera nos interesa. O bueno, o sea, estoy generalizando, ¿no? Pero básicamente es eso. Si tuviéramos educación, ya como el enfoque, ¿no? Pues sí, o sea, quizá. Te ponen una campaña que está, no sé, o sea, que trata de lograr una cosa y luego la gente no entendió y luego el mensaje no se dio como se tenía que dar y luego pues ya no se hizo nada y ya nadie entendió nada y entonces pues sí son un conjunto de ambas cosas y quizá un poco más, por ejemplo, las escuelas llamadas especiales, ¿no? O sea, se cree que con una escuela especial se está visibilizando, cuando no es cierto. Aparte de que es discriminación, están nada más viendo que nosotros, discapacidad, sí necesitamos algo especial. Y realmente no es que necesitemos cosas especiales, simplemente necesitamos inclusión. Y vuelvo a lo mismo de la educación, que no se necesitaría una visibilización si hubiera educación. Por otro ejemplo que ahorita me viene a la cabeza. Vancouver, en Canadá, es la ciudad más accesible de América. O sea, sí, y es muy frustrante porque tú como persona con discapacidad, si vas a Vancouver, no tienes discapacidad, o es mínima quizá, pero pum, llegas a México y madres, pues la realidad es otra. Aquí tienes una discapacidad muchísimo mayor, quizá media alta. O sea, sí es bien complicado. Y ya me perdí por qué estaba diciendo eso. Porque decía que si las campañas de sensibilización funcionan o les hace falta algo más. Decías que no, o sea, que no es más, o sea, que no es nada más sensibilizar o visibilizar, sino también depende de mucho de uno como persona, ¿no? O sea, qué educación tengas. Por ejemplo, tú dices, pues es que a mí siempre he sido sensible al tema porque así me educaron, ¿no? Al final así como que así crecí, y creo que eso sí nos falta mucho a muchas personas, ser más empáticos y pues sí ponerte en los zapatos de la otra persona para que entiendas por qué son así las cosas, por qué piden estos derechos, por qué, pues sí, justo. Y justo también que las campañas tengan más como información, ¿no? O sea, o información que más bien esté correcta también, justo para que las personas que las lean
y las analicen y todo, puedan como comprender bien y transmitir estos mensajes pues correctamente a sus hijos y a las personas pues, que convivimos todos. O sea, creo que es lo principal, ¿no? O sea, creo que si tienes unos papás que se saben el mensaje, que te lo saben transmitir y todo el mundo lo entiende, pues ya ahí se acaba el problema, ¿no? Claro, sí, pues sí, estoy de acuerdo. Y oigan, ahorita se me viene a la mente en esta parte de la discriminación, que sí la han sufrido por tener una discapacidad, pero a veces por ser mujeres, si yo me incluyo, pues sería una doble, ¿no? Discriminación. ¿A ustedes les ha pasado, o sea, recibir discriminación por discapacidad y además por ser mujeres? Creo que no. Creo que así concretamente. Sí, no, creo que no. Bueno, nos hemos fijado más en sí, en más la otra. Pero sí la hay. Por ejemplo, las personas... Hay un documental, un corto muy bueno que habla sobre justamente discriminación de mujeres con discapacidad. Porque, por ejemplo, habla de una chica que está buscando contratar a una sexoservidora, pero tiene discapacidad y hasta por ellas es discriminada, cuando tiene el mismo derecho de contratar un servicio de una prostituta que cualquier otra persona, pero es discriminada por ser mujer con discapacidad. Entonces, ¿de qué hay? Sí hay, pero sí, creo que nosotros no nos hemos fijado en eso mucho. Ok, bueno, pues ya ahí se los dejo de tarea. Pues mira, aquí tenemos 2 preguntas más. De Miriam Rodríguez dice, nos hace falta más cultura e integración de valores. Mis respetos para ustedes. Ah, bueno, esa no era pregunta, era un comentario. Felicitaciones. Y tenemos pregunta, Alberto Acosta, los derechos, acciones en infraestructura pública, reglas, sanciones y todo eso que presumen las instituciones para visibilizar y fomentar el respeto a las personas con discapacidad, ¿han servido para mitigar la discriminación o solo es para que el Estado se cuelgue una medalla? Que creo que sabemos la respuesta. Sí, o sea, está cañón. Hace rato platicaba yo con la alcaldía Tlalpan, que me traigo ahí un pollito súper bueno. O sea, en toda la alcaldía no sabían absolutamente nada de accesibilidad universal. Quien tuve que irle enseñando sobre el tema fui yo. Digo, yo conozco el tema, pero no es nuevo. O sea, tiene 12 años desde que México firmó la convención. Entonces, para este entonces ya toda la ciudad, todo el país, de hecho, debió de haber sido modificado para ser incluyente, porque se está comprometiendo en un tratado internacional. Entonces, sí, efectivamente, ellos dicen, sí, somos incluyentes. Es como la UNAM, por ejemplo. O sea, la UNAM te dice, sí, claro que somos incluyentes, ¿no? Porque tenemos un egresado de la carrera de no sé qué, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la licenciatura en línea con parálisis cerebral. Ajá, pero ¿qué pasa si ese chavo quisiera tomar la licenciatura presencial? Simplemente no llega ni a un salón, porque no es accesible. Entonces solo se cuelga la medallita y es como, ay, sí, ya cumplí, pero no es cierto, ¿no? Sí, no lo hacen al 100. Es como un intento de mal hecho, ¿no? Ni al 50. Claro, sí. Entonces, ¿qué modelo de inclusión o integración consideran ustedes que tendría que adoptar México? A lo mejor, no sé, ponías de ejemplo Vancouver, ¿no? Pero pues a lo mejor las circunstancias aquí son distintas o puede que no y sí se puede aplicar el mismo. O sea, ¿qué modelo creen ustedes que debería de adoptar México? Pues mira, yo creo que sí se puede. O sea, México es un país súper complicado, pero es muy rico en muchas otras cosas. Entonces, yo creo que sí se puede, porque al menos yo lo estoy viviendo en mi colonia, que estoy tratando de que sea accesible por un proyecto del ISM. Pero simplemente, no es que no se pueda, es que no quieren. O sea, la gente se rehúsa a que haya un cambio, a que si le beneficia a alguien más, ¿por qué le va a beneficiar a alguien más? O sea, ¿por qué no a mí? Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo de educación. O sea, a mí me parece que sí pudiese haber un modelo, quizá no completo, porque sí estaría muy cañón,
pero al menos, por ejemplo, como seguir Vancouver, avanzando, en ¿no? cuestión accesibilidad, de que haya rampas, de que haya guía podotáctil, ok, no porque es muy onerosa, pero hay formas de solucionarlo, de que haya braille en las calles para que ellos puedan saber en dónde están sin necesidad de estar con alguien más. O sea, se puede, nada más es que haya interés. Sí, que de verdad tengan ese interés. Como seguir avanzando en esto, o sea, en lo que menciona Naomi, ¿no? De temas de accesibilidad, pero pues en todas sus, pues como partes, ¿no? No nada más la accesibilidad de, sí, rampas es muy importante, sí, son muy importantes, braille es muy importante todo eso. Y además es muy importante que la gente esté consciente, que la gente sepa del tema, que las personas sepan manejarlo. Es súper importante que las escuelas, porque de la educación es lo más importante. O sea, tener una educación pues te garantiza, o sea, de muchísimas cosas, ¿no? Obviamente te cambia la forma en la que percibes todo el mundo, las oportunidades, y cuando esa educación está pues restringida, o sea, a mí me frustra un poco esa parte que, por ejemplo, en mi discapacidad a veces es como muy difícil tener acceso a la información, ¿no? Y eso es yo creo que una parte también súper difícil, de, oye, ¿cómo me pongo al mismo nivel académico que mis compañeros o así, si de plano no hay ese acceso a la información, no hay, por ejemplo, alguna adaptación, no sé, dentro del salón porque tampoco es tan difícil, ¿no? Pero una adaptación, una persona que quiera hacer las cosas es así, de verdad que es suficiente, así para que, por ejemplo, podamos aprender nosotros, y justo lo que mencionaba al principio, ¿no? Que justo pues si tienes una acceso bueno a la educación, entonces puedes estar preparado para competir con los demás por un trabajo y así todo es una cadenita. Claro. Sí, pues sí, o sea, sí se hace una cadenita y al final pues se hacen malos intentos por hacer esta inclusión o pues sí, y al final pues no, se cierran las puertas también. O sea, como dices, o sea, la base es la educación y si desde ahí estás mal, pues no. O sea, ya no hay manera. Claro, de hecho me acuerdo, o sea, ahorita que mencionabas, Dani, lo del braille, me acuerdo mucho de un video que se hizo viral, y lo vi en Twitter creo que era el tribunal de no sé qué estado, no me acuerdo si, era en México, pero no me acuerdo en qué estado, le voy a buscar y luego se los comparto. Iba una persona con débil visual y ahí tenían en la entrada un letrero en braille, entonces el chico lo tocaba para leer. Y dijo que no decía o sea, no decía eso, lo que tenía que decir, decía otra cosa, estaba mal, o sea, estaba mal. Ya, entonces, entonces dices, ¿cómo? O sea, intentas ser, o sea, como accesible, incluyente y todo, y ni siquiera tienes ese cuidado de fijarte que sí diga lo que tiene que decir. Imagínate que es una salida de emergencia o no sé, o alta tensión. Algo como peligroso, ¿no? Algo así, recuerdo. O sea, sí es como una irresponsabilidad total, o sea, no me cabe en la cabeza que pase eso. O ahí les va otra. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, según, obviamente, o sea, es para prevenir la discriminación y según son muy incluyentes porque hay letreros en español, en náhuatl, pero no hay en braille. ¿Cuál, o sea, qué dependencia que está tratando de prevenir y evitar la discriminación discrimina no teniendo algo en braille? O sea, ya déjate de que esté mal escrito, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay. O también no. Está de moda del lenguaje inclusivo, ¿no? Ay, sí, eso no me que no es, o sea, que de verdad ese no es lenguaje inclusivo y que el verdadero lenguaje inclusivo ya, como volvemos al tema de la información, ¿no? Que la gente así, por favor, eso no es lenguaje inclusivo, es... Claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, para mí un lenguaje inclusivo sería, o una verdadera inclusión, que, no sé, se me ocurre que en la escuela, o sea, en algún grado que ya tengas como la habilidad de aprender un lenguaje, que te enseñen lenguaje de señas mexicana. Sí. O sea, para que todas las personas que trabajen en un OXXO, que entrevisten, hagan entrevistas en recursos humanos para emplear personas, o sea, en todos lados, que tú sepas al menos lo básico para que puedas ofrecerle un servicio y tener una comunicación con una persona sorda, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Sí, claro, totalmente. Ahora tengo todavía unas preguntas.
ya para salir un poco de este tema de discriminación, me he dado cuenta o tengo conocidos que han dicho, o sea, como que le dan mucho peso o realzan mucho la discapacidad que yo tengo. O sea, como que me reconocen más por mi discapacidad que por otras capacidades que tengo, otras habilidades. O sea, ¿ustedes piensan que sí se realza mucho esta discapacidad o no les gusta que se les reconozca tanto por esto, sino como por nada más por simple hecho de ser persona, ¿no? Si tengo discapacidad o no, es segundo término o no. Yo creo que depende del entorno, porque por ejemplo, o sea, ya que nosotras somos atletas, sobre todo pues Dani, para ellas es importante el hecho de la discapacidad, creo yo, si no me corriges, porque justo es una categoría de Juegos Paralímpicos, o sea, es algo ya más especializado, ¿no? O sea, es como, ok, sin discapacidad, pues no entras aquí, vas a otra categoría. Y con danza, por ejemplo, yo lo veo igual, o sea, soy, insisto, la primer bailarina con discapacidad. También es un parteaguas importante y abre brecha para todas las personas que vienen atrás. Entonces, no sé, yo creo que depende del contexto. Sí, exacto. Por ejemplo, igual como decía Naomi, o sea, yo que estoy en el deporte paralímpico, pues atleta paralímpica, me encanta que me digan que soy atleta paralímpica y que las medallas y todo está muy padre. Pero, bueno, yo cuando inicié a correr, a veces tenía muchos problemas para participar. Si yo quería entrar a una competencia con convencionales aquí nacional, a veces tenía problemas, ¿no? Y no me dejaban y de pronto era como, no, es que el guía y los carriles y las demás atletas y tú, y era un poco como complicado. Y eso ahorita ya prácticamente no existe, ¿no? O sea, es muy rara la competencia en la que te paras y te dicen, no, o sea, no, ya, o sea, eso la verdad es que sí es un punto muy, muy bueno, que ya, pues por lo menos en el atletismo y por lo menos atletas que llevamos con guía, ya es súper así, o sea, ya te ven con un guía, las demás atletas te ven con un guía y simplemente ya saben que tú eres un atleta con discapacidad visual y que vas a competir con ellas y punto, ¿no? O sea, ya no hay alguna diferencia así. Y también esa parte me encanta, o sea, también esa parte de pararme a competir con las chicas y que me ganen y yo ganarlas, o sea, eso también me encanta y justo, y yo creo que también en la escuela, ¿no? O sea, también en la escuela está muy padre llegar y pues llegar y tomar clases y todo normal, ¿no? Sí, como todos, ¿no? Tomar clases como cualquier persona porque pues eres una persona. Sí. Exacto. Ok, muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que se piensa que si eres una persona con discapacidad como que les quieren hacer todo, ¿no? O sea, llega un punto es como, ay, no, yo te ayudo. No, yo te lo traigo, ¿no? O sea, ¿ustedes eso cómo les hace sentir incómodas o dicen, o sea, como que caen en algún exceso a lo mejor, o no sé si me corrigen, de decir, o sea, sí tengo una discapacidad, pero pues no, eso no me hace, o sea, inútil. O sea, a mí al menos me choca, o sea, yo todos mis amigos, mi mamá y todo el mundo sabe que ni se atrevan a ayudarme cuando no pido ayuda, porque me enojo y es como, no, me ayudes. Para mí es muy incómodo y no me gusta. Sin embargo, creo que como país estamos acostumbrados a eso, o sea, así ha sido nuestra educación. Ay, estás malito, ¿no? Porque así les encanta decirnos eso en México, estás malito. Sí. Entonces, como estás malito, pues te voy a ayudar. Cuando ni siquiera saben cómo ayudar. O sea, por ejemplo, con Dani, no pueden llegar nada más a agarrarla y moverla, ¿no? Pues no. O sea, hasta eso hay protocolos y hay que saber hacerlo. Claro. Bueno, eso para mí. Creo que yo también coincido con Naomi. O sea, creo que es pues esta parte en la que muchas cosas las puedes hacer tú solo. A lo mejor te va a costar trabajo encontrar a dónde vas o no sé, bajar por algunas escaleras, te va a costar más trabajo, pero pues a fin de cuentas lo puedes hacer, ¿no? Y al mismo tiempo cuando tú solicitas una ayuda, o sea, por ejemplo en mi caso, para cruzar una calle o que alguien me diga, de repente ya no sé en qué estación voy y, oye, ¿qué estación vamos? O así, o sea, eso sí está cool, ¿no? O sea, eso yo creo que sí está bien, pero yo creo que es cuando la gente sabe cómo hacerlo y cuando tú lo pides y todo está bien. Claro, sí, estoy de acuerdo. De hecho, en mi trabajo, bueno, nos dieron un curso de protocolo de cómo acercarte o sea, cómo brindar ayuda, o sea, cómo dirigirte a una persona con discapacidad. Nos decían que, por ejemplo, para una persona débil visual, o sea, no es como llegar así porque lo puedes asustar. Sí. Es como,
¿no? O sea, es como que lo tienes, creo que tomar, ya no me acuerdo bien, ya tengo que repasarlo porque o sea, ya se me olvidó, justo porque no lo he practicado. Ajá, ándale, voy a practicar con Dani para que ya no se me olvide. O sea, que lo tienes que tomar como del hombro, o sea, que no es así como de los hombros y tú lo vas moviendo, sino que presentarte primero, preguntar si te necesita ayuda. Antes como para que sepas que te están hablando así. Sí, ya sé. Claro, sí, es todo un protocolo que sí tendríamos que, pues, o sea, que estuviera disponible en todos lados, porque sí, eso todos estamos, o sea, podemos presentarse alguna situación en que puedas tú tener la posibilidad de ayudar a la persona, pero pues si no sabes o no sabes cómo hacer el primer acercamiento, pues no, o sea, no vas a poder. Exacto. Aquí tenemos una pregunta de Miriam Rodríguez. ¿Qué sería como lo más importante para poder sentirse bien con la discapacidad que poseen? ¿Qué es lo más importante? Entiendo que es como, o sea, cómo trabajan a lo mejor emocionalmente para sentirse bien con la discapacidad que tienen. Eso entiendo yo. No sé. Sí, creo que yo también. Bueno, sí, es que se refiere a eso. Sí, creo que sí. Pues creo que desde pequeñita mi familia tuvo mucho que ver en eso. Ellos me enseñaron como muchísimo que yo podía hacer igual un montón de cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor unas no las podía hacer, pero que esas pues no me fijara y si me fijara era como siempre encontrar una manera de hacerlas, ¿no? O sea, yo hacer mis adaptaciones y buscar y hacer cosas. Entonces, pues eso para mí me dio como la oportunidad de darle toda la vuelta, ¿no? De decir, bueno, entonces me voy a enfocar ahora pues en las cosas en las que puedo hacer, en lugar de estar nada más pensando, es que no veo bien y no puedo hacer esto y así. Entonces eso me ayudó muchísimo, o sea, fue como la base en la que yo empecé a tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Creo que pasé algunos años de cuando era niña y como desde los 5 años ya empecé a entender, ¿no? Mi discapacidad. Y sí pasé varios años así, no, ¿por qué? ¿Y yo qué hice? Y todo eso, ¿no? Pero creo que sí, creo que es más que nada eso. Ok. Y yo la verdad amo mis discapacidades. Cuando recién me infarté, que fue lo que provocó adquirir las discapacidades por un infarto cerebral, o sea, al principio sí fue un shock muy fuerte, ¿no? Porque es perder de sopetón, en mi caso al menos, un brazo, por ejemplo, perder independencia, o sea, un montón de cosas. Pero para mí, yo tengo aquí un ejemplo. O sea, para mí era muy claro que si Dani puede, a huevo yo también puedo. Y actualmente, la neta, amo mis discapacidades. O sea, mi mamá, por ejemplo, me ha preguntado en algunas ocasiones, es que si yo pudiera pasar por lo que tú pasaste en lugar de que me pasara a mí, Naomi, le digo no, porque a mí me encantan mis discapacidades. He aprendido muchísimo y soy quien soy gracias a ellas. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también es parte de pues aceptarse como no como eres, porque también siento que todos estamos como expuestos, ¿no? A alguna enfermedad, algún accidente, a envejecer y que te pueda de ahí desarrollar alguna discapacidad. Entonces, o sea, sí es como estar conscientes y simplemente como adaptarte y darle la vuelta, como dice Dani, o sea, enfocarte en las cosas de, pues sí, ¿qué puedo hacer? Y no como a lo mejor martirizarte de, pues es que no puedo hacer esto, ¿no? Hay 1000 cosas más que sí puedes hacer, porque pues como ya lo dijimos, sí es una discapacidad, pero no eres alguien inútil, entonces pues no. Exacto, la discapacidad no te define. O sea, claro, es parte de quién eres, sí, pero no te define. Claro, totalmente. Naomi, cuéntame ahora un poco, ya hablamos de lo que hace el Estado, o más bien lo que no hace por la inclusión, los legisladores, que pues sus leyes nada más que intentos, pero nada más no dan una. Tú hiciste, junto con Dani, un programa que se llama Edubility. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Sí, Edubility MX es un proyecto internacional aprobado por la ONU que busca sensibilizar y educar a las personas sobre el respeto hacia las personas con discapacidad. Este proyecto nació justamente por nuestras experiencias en la UNAM,
todo mal. Entonces iniciamos con la UNAM y al final ha ido creciendo poco a poco, no tanto como quizá nos hubiera gustado en algún momento, pero ahí estamos. Pues ahí vamos dando lata. Ok, ¿y qué es lo que han hecho con Edubility? ¿Qué acciones o qué proyectos han como echado a andar? Ok, es que me está pasando la bolita. La supermaster aquí. Pues con Edubility hemos intentado acercamientos con UNAM, hemos logrado acciones muy pequeñas y quizá tontas en algún momento, porque realmente no se han logrado cambios importantes. Sin embargo, pues está abierto el canal, ¿no? Por ejemplo, en Danza UNAM, Edubility MX junto con Danza UNAM, creamos los primeros talleres enfocados a personas con discapacidad intelectual y comunidad sorda. Son talleres de danza contemporánea, uno de ellos en lengua de señas mexicanas para la comunidad sorda y el otro enfocado 100% a discapacidad intelectual, cosa que no había. Entonces se abrió. También hemos trabajado con el ISM ganando proyectos para lograr una ciudad accesible o al menos colonias. Vamos poco a poco, pero esto no funciona muy bien. Hemos podido hablar con alcaldes, con Palacio de Bellas Artes, con diferentes dependencias gubernamentales y privadas para poder hacer sensibilización hacia personas con discapacidad. O sea, Superama, Walmart, plazas. Por ejemplo, me encanta el ejemplo de Paseo Acoxpa. Si alguien ubica Paseo Acoxpa, cuando abrieron la plaza, el piso era horrible. Tenía piquitos y en silla de ruedas ibas triqui. No se sabía quién se rompía antes, si la silla de ruedas o tú. Pero alguna de las dos seguro se rompía. En mi caso se rompió la silla. Uy, no. Sin embargo, con Edubility los demandamos y cambiaron el piso. Ahora ya está plano y actualmente ya puedes ver muchísimo más personas con discapacidad que antes, porque ya empieza a ser un poco más accesible. No al 100 quizá aún, pero ahí vamos poco a poco. Ok. ¿Qué es lo que tendría que tener un lugar, por ejemplo, un centro comercial, para que sea totalmente accesible? Me acuerdo mucho que una vez nos dijiste una frase que no se me olvida: si es accesible para una persona con discapacidad, es accesible para todos. ¿Qué es lo que tendría que tener un centro comercial para que fuera accesible al 100%? A ver, ayúdame. Primero son las rampas, ¿no? Sí, primero que haya rampas, pero no es rampas como nada más por hacerlas, ¿no? O sea, necesitan cumplir. Sí, exacto, no rampas de 90 grados. O que, pues es que es bien específico la cuestión de accesibilidad universal, porque, por ejemplo, al hablar de rampas, tenemos que hablar que tienen que cumplir una pendiente no mayor del 7% y que deben de ir directo al complejo principal, no al estacionamiento, que si está lloviendo, pues te mojas, ¿no? Bien padre. O tienes que caminar o desplazarte más para llegar al complejo principal. Justo estos lugares, ¿no? De estacionamiento que estén más, o sea, más que estén, pues sí, más cerca de la entrada, más accesible todo, ¿no? Voy a de perdida que haya. Exacto, que haya, por favor, y que estén desocupados. Bueno, eso está que más los respeten. También es como muy importante que estén, bueno, para las personas con discapacidad visual, bueno, que es como más mi terreno, pero bueno, yo he leído también que en España están implementando, por ejemplo, algunos letreros en braille o en, como con letras más grandes y en más contraste en algunos productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vas a escoger entre una mayonesa y una cápsula y los dos empaques se parecen muchísimo o están igual y de repente no sabes cuál es, entonces eso también creo que lo están como implementando un poco allá, que algunos productos tengan un poco de braille. Una diferencia de colores, ¿no? O más grande la letra, sí. Ajá, o alguna diferencia justo en el empaque o algo que puedas identificar, ¿no? La tapa diferente, algo. Baños, obviamente baños para personas con discapacidad, que se les ha dado mucho aquí en México últimamente por
entender que baño para persona con discapacidad es igual a baño familiar. Y no es cierto. O sea, una cosa es un baño familiar, otra cosa es un baño para ambos géneros, hablando de comunidad LGBTQ, y otra cosa es un baño para una persona con discapacidad que necesita medidas específicas para que podamos entrar en una silla de ruedas, que tiene que haber barandales para poder desplazarse de la silla de ruedas al excusado, y así, ¿no? O sea, baños, que haya obviamente, bueno, si es quizá una utopía, una guía podotáctil, que haya señalización braille, que También haya... es importante que haya como estas avisos de luz para las personas que no escuchan, ¿no? Que de repente nada suena la alarma y las personas que no escuchan, pues no. Está temblando, no, sí, como ¿no? ya chorra, muéranse. Sí. Y que por lo menos alguien también sepa, o sea, lo que decíamos, ¿no? Que alguien que te vaya a atender o algo, que sepa un poco lengua de señas mexicanas, exactamente. Que sepan, por ejemplo, los empleados también tratar con personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que suelen ser muy complicadas. Una persona con esquizofrenia es muy complicada, sí. Pero también tienen el mismo derecho de ir a un centro comercial como cualquier otra persona, y no por eso hacerla menos, sentirse discriminada y bla, bla, bla. Ok, muy bien. Pues ahí, ¿se te olvidó algo más? ¿No? Creo que no. El piso obviamente tiene que ser parejo, ¿no? Sin grequitas y que no vayan a romper la silla de ruedas. Sí, o que se te atore la muleta o el bastón o las figuritas. Ok, muy bien. Y bueno, ya estamos acercándonos a la recta final del programa. Si tienen preguntas, ya saben que las pueden seguir haciendo. Todavía estamos aquí unos 15 minutos más. Ahora ya nos diste como qué es lo que debe tener un lugar público, o al menos un centro comercial, para que sea accesible. Ahora, danos pues no sé si unos tips o unos consejos, pero sí me gustaría saber, o sea, esta parte de cuando me dijiste que no se dice adultos mayores, sino personas mayores. O sea, ¿qué palabras, o danos unos tips en el lenguaje para que no caigamos en discriminación para las personas que no sabemos, porque pues no sabemos, obvio? ¿Quieres levantártelo tú? La dos, pero empieza. Ok, lo correcto es personas con discapacidad. No somos malitos, no somos especiales, no somos personas con capacidades diferentes. O sea, capacidades diferentes, ni inválido, ni lisiado, ni minusválidos, discapacitados. O sea, no. Somos personas con discapacidad. Ok. En el caso de las personas mayores, tenemos muy arraigada la costumbre de decirles viejitos, abuelitos o adultos mayores. No, son personas mayores. Personas mayores. Otro que me encanta y que apenas estamos tratando de lanzarlo es el embarazos. Si te das cuenta, en las cajas, sobre todo en los supermercados, dice caja exclusiva, si es que hay, para adultos mayores, discapacitados y mujeres embarazadas. Perdón, pero el término mujeres embarazadas también ya es discriminación, porque hay hombres embarazados, ¿no? Las personas transgénero también pueden embarazarse, entonces ya no es correcto decir mujeres embarazadas o embarazadas, simplemente es embarazos. A mí el tema de que se estaba utilizando retrasado y eso como un insulto. Oh, yo se los odio. Ese es el peor, creo. Sí, retrasado, o lo que les decía hace rato, o sea, discapacitado mental. Sí. A mí al menos me lo han aplicado y han terminado en el MP. No, de verdad, o sea, es la perdón. O sea, yo sí tengo una discapacidad intelectual y me dicen, ¿estás discapacitada mental? No. Exactamente. Sí. Entonces, lo correcto es persona con discapacidad o PCD, para abreviarlo, ¿no? También es válido. Creo que también es diferente, ¿no? No sé. Sí, creo que en el caso de las personas, o sea, ciegas, creo que es más correcto como ciego que invidente. O cieguito, ¿no? Cieguito, no, por favor. Es como ciego o persona con discapacidad visual nada más, o persona con debilidad visual, pero igual general discapacidad visual, pero o ciego, pero creo que invidente no es como. Sí, no es correcto. Ya está medio fuera. Muy bien.
Ok, muy bien, eso es bastante útil. Nos pregunta Joel Reyes, ¿creen que el lenguaje inclusivo es correcto? ¿A qué se refiere con lenguaje inclusive? La mamada, perdón por la palabra, la estupidez decíamos. Yo imagino que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que la gente justo ya lo conoce como eso de, no, es que en lugar de la O y la A, el arroba y mejor la les y mejor... Todes, ¿no? Ajá, justo ese creo que, bueno, personalmente no considero que sea el lenguaje inclusivo. Es lo que estamos hablando, ¿no? Lenguaje inclusivo, lengua de señas, por favor, libre aire y todo eso, ¿no? Los términos adecuados, eso es lenguaje incluyente. O sea, eso de del lo, las, les... Eso. Sí se refiere a eso, ya puso, como amixes. Ándale. Ay, ya sé quién es, tal vez mi amigo. Joel Reyes, es Joel Reyes. Sí, no, lenguaje incluyente es otra cosa, o sea, no es lo que, o sea, no por menospreciar el trabajo, obviamente, que se está tratando de hacer a través del feminismo, ¿no? Pero simplemente son dos cosas muy diferentes. Eso no es lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente es el correcto uso de los términos, como persona con discapacidad, embarazos y bla, 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 bla. Ok, eso me gusta, estoy de acuerdo. Dice que concuerda con ustedes, y un corazón. Sí, eso es bueno. Sí, pues sí, de hecho en eso sí estoy de acuerdo, pero quiero pensar que esa como, o sea, el pedir que se diga así como amigues, todes, o todas, todos y todes, va más como, o sea, como que siento que al pedir eso, están excluyendo a las personas con discapacidad, porque ellos lo exigen como, o eso es lo que yo entiendo, lo exigen como el todes es para las personas que no se consideran ni hombre ni mujer, ¿no? Exacto. Ajá, o género no binario, exacto. Ajá, entonces, o sea, eso no es como, o sea, eso no tiene nada que ver con una discapacidad, porque obviamente no es una discapacidad, ni es una enfermedad que se cura, ni nada, como muchos piensan, o estas terapias de conversión y no sé qué tanta jalada. Pero, o sea, entonces, ¿cómo se podría llegar a un lenguaje inclusivo, o sea, que incluya, valga la redundancia, a las personas no binarias y a personas con discapacidad? O sea, es como diferentes tipos de inclusión que a lo mejor y puedan ir en una sola. A mí no se me ocurre nada con eso. O sea, es que al menos yo estoy súper en desacuerdo con las, les, los, lis, o como quieran llamarles, ¿no? Al menos, o sea, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Insisto, para mí está muy claro que el lenguaje incluyente es algo muy diferente, no a lo que están manejando, para mí. Es que tal vez no sea, bueno, esto tal vez no sea como una, bueno, es que no sé, o sea, nosotros tenemos justo lo que decía Naomi, como más experiencia como pues de este lado de la discapacidad, ¿no? Claro. No sé si sea como tan, no sé cómo lo puedo expresar, como, no sé, como tan necesario, tan, no sé cómo decir, pero no sé, es que es un tema, es que es todo un tema, pero justo es no le encuentran como la utilidad, ¿no? Vaya. O sea, yo así lo veo, como que digo, bueno, sí está bien, o sea, antes sí me causa mucho conflicto, es como de, no digan así, pero ahora digo, bueno, o sea, si así se sienten incluidas las personas no binarias, dices, pues adelante, pero yo sí creo que en la inclusión va más allá, o sea, más allá de decir todes, o sea, con todes es como, pues sí, pero, o sea, así algo tangible. Ajá, o sea, ¿qué más, no? Sí, estoy de acuerdo. Mejor. Qué bueno que te entendí, porque yo no. Sí, te entendí. Y pues bueno, o sea, ya vamos en la recta final del programa. Me gustaría que nos dieran un mensaje a las personas que nos están viendo. O sea, ¿qué les quieren decir a las personas que a lo mejor iban pues por la vida ahí sin querer voltear a ver las necesidades de otra persona, que dan todo por sentado, que es así como de, si yo estoy bien, pues ya, ¿no? A mí me encantaría invitarlos a que se informen, a que conozcan y a que luchen igual que nosotros. Porque creo que un tema como discapacidad obviamente nos compete a las personas que tenemos discapacidad, pero también a los demás. Y estaría muy padre que los demás, por ejemplo, como lo que les decíamos de Naomi y yo, ¿no? Antes Naomi no tenía discapacidad y aún así ella se interesó en apoyarme a defender mis derechos y todo lo que empezó. Y justo es, o sea, ese tipo como
pues sí, de acciones y de personas que de verdad se interesan, que toman conciencia, nos da una ayuda, o sea, una ayudada, un empujón que de verdad no se imaginan. O sea, es muy padre que todas las personas con discapacidad estemos luchando por nuestros derechos, por la inclusión y todo eso, pero pues, o sea, que las demás personas también, pues nos apoyen, ¿no? Que nos apoyen a difundir, como tú, como muchos medios que ya están hablando más de la discapacidad, de qué se necesita, de qué se puede hacer. A mí me encantaría, pues principalmente eso, pues invitarlos a que conozcan un poco más y a que nos ayuden a que pues esto pueda, pues sí, pueda ir mejor y avanzando cada vez más pues en nuestra ciudad, en nuestro país. Lo que ella dijo. Lo que ella dijo. Lo que dijo mi compañera. Ok, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí nos falta mucho trabajar en la empatía, trabajar en la educación, en los valores y sobre todo en el amor al otro, ¿no? El amor al prójimo, que a lo mejor suena como de uno de Iglesia de los Mandamientos o algo así del prójimo, pero pues sí es muy real porque pues sí, o sea, es simplemente querer o apreciar a la otra persona, simplemente porque es una persona, es un ser humano que tiene derechos, que tiene necesidades, que puede desenvolverse en los ámbitos que se le plazcan, siempre y cuando a lo mejor y no hagas daño a terceras personas, pero sí, o sea, por el simple hecho de que eres una persona y estás aquí, punto, o sea, formas parte de la sociedad. Nos pregunta Joel Reyes, ¿su versión o Edubility puede iniciar una iniciativa para que la SEP dé clases de lenguaje de señas? Ojo, ok, voy a corregirlo tantito. Lenguaje es incorrecto. Lo correcto es lengua de señas. Al decir lenguaje de señas también es discriminación. 2 taches. Al triple tache lo sacamos. Pues no sé, o sea, creo que tanto los dos proyectos no estamos, creo que aún tan en ligas mayores para crear algo así. Sin embargo, sí me parece importante y me parece obviamente fundamental, porque todos deberíamos saber, aunque sea lo básico de lengua de señas mexicanas. Sin embargo, por el trato que tenemos todos y conocemos todas las personas con discapacidad, en particular con el gobierno, creo que no va a ser muy fácil. O sea, ahorita, por ejemplo, CONADIS, ¿qué ha pasado con todo lo de CONADIS? Ya casi lo quitan. Ok. Todos los recortes que se han dado a educación especial, a atletas paralímpicos. O sea, creo que si en algún momento eso se lograra, sería un gran triunfo, pero no va a ser pronto. Ok, muy bien. Aquí tengo más preguntas que no sé por qué no me habían aparecido, pero no se preocupen, ahorita las hacemos. Joel Loera Pérez. Bueno, eso ya lo contestamos. ¿Qué sería necesario que encontraran en una escuela, en una empresa o en las calles, centros comerciales, museos, para que las personas se sintieran incluidas? Ya lo dijimos que era lo básico, que es la guía podotáctil, señalización en braille, luces para las personas sordas. ¿Qué otro se me está olvidando otra cosa? Rampas, baños. En resumen, accesibilidad universal. Es que resumido. En cada sí, porque cada discapacidad, ¿no?, tiene sus que veres, ¿no? Y en cada ámbito también, o sea, no es lo mismo ir al súper que ir a la escuela, o sea, no es lo mismo. Como cruzar una calle, ¿no? Ay, perdón, te madre. Ok, muy bien. Ari Rubio pregunta, hola Naomi y Dani, ¿alguna vez leí un reportaje sobre erotismo y discapacidad que se titulaba ¿Existe el lado sexy de la discapacidad? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Rayos. Pues sí, obviamente sí hay, nada más hay que tener imaginación, ¿no? Y al final, creo que, o sea, somos personas, somos un tabú, eso sí, la discapacidad y la sexualidad sigue siendo un tabú muy fuerte a nivel mundial, no nada más en México. Sin embargo... Pero que se debería de ver normal también, ¿no? O sea, como una persona normal, así, sí, hoy voy a salir en minifalda, y así, o sea, como todo normal, ¿no? No sé. Pues sí, volvemos a lo mismo de que seguimos siendo un cliché, seguimos siendo un tabú. Es como, me parece un poquito el tema de discapacidad y sexualidad
como sexualidad de una pareja lésbica, ¿sabes? Es como tabú y se antoja un poquito quizá en algunos momentos para el género contrario, pero sigue siendo un tabú y obviamente existe si ahí tenemos vida sexual y Claro. todo al igual que cualquier otra persona. Simplemente hay que hacer adaptaciones también necesarias, los llamados ajustes razonables. Bueno, es que sí, o sea, la neta. Sí, pues sí, No es lo mismo. es tu derecho a la sexualidad y lo haces, obviamente con las adaptaciones, como dices, si la persona a lo mejor le falta alguna extremidad, pues a lo mejor no va a ponerse de alguna forma, entonces pues es adaptarse, porque, ¿no? O sea, creo que a eso te refieres. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, muy bien. Dice, esta ya la pasamos, Héctor Rojina, Naomi, Daniela, muchísimas gracias por sensibilizarnos y quitarnos la ignorancia. Debemos unirnos para mejorar las condiciones a las personas con discapacidad. Necesitamos más educación, más cultura y luchar porque se mejoren los accesos en la vía pública, en el trabajo. Ojalá un día lo logremos. Muchas gracias por los puntos abordados. Gracias. Y nos decía Joel Reyes sobre si podíamos hacer una iniciativa para que la SEP de clases de lenguaje de señas. Si Edubility podría como tener un acercamiento para la SEP. Está en chino hablar con Moctezuma. Ya lo intenté. Y no, o sea, está cañón. Al menos este gobierno, para mí, muy personalmente, está muerto. En cuestión derechos humanos. Porque nos están quitando cada vez más derechos humanos, no nada más a discapacidad, sino a todos. Pero pues nosotros, al ser un grupo vulnerable, pues nos dan más en la torre, ¿no? Entonces, no sé qué tan factible, insisto, sea eso, porque al menos hablar con Esteban Moctezuma está en chino. Pues sí, es un poco difícil. Desde ahí yo creo que está también mal la accesibilidad, y no nada más para temas como para que traten discapacidad, sino para todos. O sea, contactar a tu alcalde o a tu concejal o algo más cerca, a tu representante de la colonia, pues está en chino, porque ni siquiera, o no sabes quién es, o no te contestan, o es como de, no siempre hay como... Son los primeros en discriminarte, ¿no? Por ejemplo. Los primeros en discriminar, claro. Hablando de la SEP, o sea, este señor, no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo, uno de los representantes de la SEP más importantes, se refería a discapacidad como personas con capacidades diferentes, ya iniciando por ahí, ¿no? Claro. Sí, el secretario de Educación Pública, sí fue él. Ok, pues sí. Y bueno, desde su versión, pues no creo que podamos tener como acceso a la SEP, todavía no tenemos como tanto poder, pero pues no sé, se me ocurre que podamos hacer como un curso muy básico o pequeño de unas 3 sesiones en línea y invitar a una persona que sepa lenguaje de señas mexicana. Para que las lengua de señas mexicana. ¿Así? Sí. Entonces, pues yo creo que esa podría ser una buena iniciativa, una buena idea, y como se queda ahí arriba, pues las personas que estén interesadas en aprender lengua de señas mexicana, gracias, pues puedan tomar ahí su curso chiquito. Entonces, vamos a buscar a una persona que sepa para armar el mini curso. Ok, pues si nos pasas el contacto. Libramos del buscado. Sí. Ok, pues estaría súper bien. Yo creo que es una buena iniciativa para ahí dejar algo, aportar algo para las personas que quieran tomarlo. Muy bien, muy bien. Sí, quizá también crear una serie de mini cápsulas, o sea, cortitas, una buena idea, de cómo atender realmente, o bueno, acercarse, entre comillas, a personas con discapacidad, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, de Dani. A mí me costó mucho, bueno, no mucho, pero sí me costó trabajo cuando la conocí, cómo rayos le hago para que no se maten, ni yo me mate y lleguemos al salón, ¿no? Ok. O sea, creo que educación básica en ese sentido estaría cool, no sé qué piensen. Ya nos dieron una idea, exacto. Sí, yo creo que sí vamos a ver qué podemos hacer. Eso también de las cápsulas está padre, o como los tips, como no se dice adultos mayores, se dice personas mayores, o sea, como capsulitas muy, muy cortas que pues sí te dan información. Me está sonando aquí el teléfono, perdónenme. Nos pasó lo mismo a nosotras. Sí.
ya no. Pero ya dejó de sonar. Lo siento. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, creo que sí respondimos todas, abordamos muchos puntos interesantes que sí necesitan otra vez visibilizarse, que la gente necesita conocerlos y apropiarse de ellos e incluso hasta hacer un hábito, pues el uso del lenguaje, los términos correctos. Entonces creo que nos ayudaron mucho con la información de valor que nos dieron las dos. Y pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan dado 1 hora y media de su tiempo. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Y pues sí, estamos aquí, este es su programa, cuando quieran venir a contar chistes o de lo que quieran, aquí ya saben. Gracias. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Acá estamos también cualquier cosa. Una vive muy lejos, la otra, bueno, vivimos muy lejos ambas una de otra, pero sí, nos organizamos y aquí estamos. Sí, y también gracias por hacer como este tipo de temas, está padrísimo. No, pues no, gracias a ustedes, es como uno de los objetivos de Subversión, como hablar de temas que a lo mejor y en la tele o en los medios grandes pues no los tocan, o los tocan así como de, sí, esto vaya, ¿no? Entonces, pues gracias por aceptar la invitación y por el esfuerzo de poder reunirse para estar juntas en la llamada. Ahorita con la cuarentena, pues a veces es un poco complicado moverse ahorita ya en la ciudad o no, pero pues muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo desde la página de Inteligencia Artificial, que es una página ciudadana de noticias, por si quieren estar al día, ya saben que ahí encuentran todas las noticias que no salen en la tele. Está muy buena la página, y también si ustedes son testigos de algo lo pueden mandar ahí. Y a las páginas que nos siguieron a las personas que nos siguieron desde la página de Subversión, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa, igual el viernes a las 7 de la noche, va a estar un comediante para hablar de este tema de humor negro y que luego cae en discriminación, en racismo, en homofobia. Va a estar muy bueno el tema ahí para que se conecten. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, cuídense mucho, no bajen la guardia, sigan haciendo su cuarentena si es que pueden, y si no, usen su cubrebocas, porque si no, esto nunca va a terminar y ya queremos salir, oigan. Sí, por favor. Gracias. Cuídense mucho, bye. Gracias, bye.